tan relevante y tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo tal vez en estas primeras semanas de al incorporarse, al iniciar el trabajo, un órgano eh, novísimo en nuestra vida institucional, ¿no? Y agradecerle al profesor Patricio Zapata que, como siempre, al primer llamado responde afirmativamente para compartir con nosotros y hoy día para conversar con Constanza. Muchas gracias, como siempre, al equipo del LLM, a la profesora Cecilia Rosales, a quien voy a pedirle que quede a cargo de este conversatorio, a Paulina González y a todo el equipo que hace posible el enorme esfuerzo que supone organizar esta actividad, sobre todo un día viernes en la tarde. Así que, sin más, nada, muchas gracias, Connie, muchas gracias, Pato, por participar con nosotros. Seguramente va a ser la primera de muchos encuentros de esta naturaleza, porque queda tiempo todavía por delante y las cosas van a ir cambiando, van a ir apareciendo nuevos temas, nuevos desafíos, nuevas experiencias que les vamos a pedir a ustedes, a otros convencionales, profesores y exalumnos nuestros, que puedan compartir también con el LLM. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por participar con nosotros. Profesora Cecilia Rosales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, la verdad que solo me queda nomás de darles el pase a nuestros queridos profesores Constanza Uve y Patricio Zapata para que comiencen esta conversación, ¿no? En un espacio de confianza, digamos, en un encuentro fraterno. Así que nada más, pues, adelante, Connie y Pato. Es todo suyo, el Zoom. Bueno, fuera los seconds. Bueno, va a ser todo lo contrario de eso. ¿Ah? Yo, yo quiero, y creo que a nombre de Constanza, en esto vamos a estar de acuerdo, valorar que el director del programa, Miguel Ángel Fernández, y Cecilia, que es ahí el brazo derecho académico, tengan esta preocupación para que nuestro programa El no sea izquierdo también, Patricio. Buen punto. Para que este programa no sea simplemente una serie de cursos de buena calidad, sino que generemos, incluso en las circunstancias más difíciles, espacios de conversación, de conocimiento. Eh, Me consta que para los alumnos del magíster, el contacto con la profesora y el profesor son de extraordinaria importancia. No solamente recibir datos, así que yo aprecio mucho y feliz de participar. Yo lo que pensaba, y lo conversamos con Constanza, es que yo le voy a hacer algunas preguntas, eh, plantear algunos temas, y luego quizá abrir el micrófono con toda libertad para que puedan ustedes sumarse y hacerle preguntas a Constanza. Eh, yo voy a, en principio, evitar hacer de esto una cosa muy polémica. Tengo diferencias conocidas, públicas y notorias sobre varios temas con Constanza, pero me interesa mucho hoy día que tengamos una conversación sobre algunas cuestiones que nos pueden servir a todos. Y si tocamos alguna diferencia, tocarla de una manera que también nos sirva a todos. ¿Ah? Así que lo primero, eh, bueno, el privilegio de Constanza. El privilegio de Constanza. Yo estaba pensando, profesores que hayan sido constituyentes. Es cierto que profesores destacados de la Facultad de la Católica trabajaron en la Constitución del 80. Alejandro Silva Bascuñán, Sergio Díez, eh, Raúl Bertelsen en alguna etapa, Jaime Guzmán. Eh, no es la primera vez que un profesor de la Católica trabaja en una constitución. Ahora, alguien que llegue a ese debate elegido por las urnas, elegido por las urnas, hay que remontarse a 1870, el famoso Congreso Constituyente de 1870. Es un congreso que asumió la tarea de reformar la Constitución. Y hay un libro muy bonito, lo recomiendo, que se llama Los Constituyentes de 1870,
escrito por los hermanos Justo y Domingo Alemparte, y trazan una biografía de los hombres, en esa época solo hombres, que redactaron las reformas, las importantes reformas a la Constitución de 1870. Entre otros, don Abdón Cifuentes, uno de los fundadores de la Facultad de Derecho de la Católica, don Abdón Cifuentes. Entre otros, Manuel José Irarrázaval, uno de los fundadores de la Universidad Católica. Así que, Constanza, estás en una compañía más o menos célebre, augusta, carne de estatuas, materia de estatuas, para que ya lo vayas viendo. Y mi primera pregunta, Constanza, bien libre, bien abierta, ¿cómo compartirías con alumnas, alumnos, profesores, lo que han sido estos 2 meses, así en términos muy generales y personales, cómo han sido estos 2 meses de trabajar en la convención? Bueno, muchas gracias primero al ELEM, muchas gracias a Miguel Ángel, con que no solamente es el director, sino que además me ha tocado compartir cátedra, y muchas gracias también Cecilia y Pato por esta instancia y a todos quienes nos acompañan hoy día. A ver, si tuvieran por resumir, mañana se cumplen 2 meses, yo te diría que mi experiencia ha sido compleja, una difícil instalación, quizás también de las 2 primeras semanas, muy complicado en el hecho de poder generar cierto grado de orden, poder auto darse ciertas reglas que puedan ser provisorias, y eso creo que para bien, ¿cierto? Se ha ido ajustando un poco, y de alguna manera ya se está trabajando en ciertos elementos que van a ser esenciales para poder entrar de lleno a lo que es lo más importante, ¿verdad? Que tiene que ver con el contenido. Este mes y medio, bueno, casi 2 meses, se cumple mañana, pero mes y medio más o menos desde que se vieron las normas provisorias, ya se ha estado trabajando en distintas comisiones, como la comisión de reglamento en la que estoy yo, que es la que va a determinar el procedimiento para efectos de la discusión constitucional, comisión de descentralización, comisión de ética, comisión de participación ciudadana, etc. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la convención, vista desde afuera, ha ido de menos a más, en el sentido de que se ha podido lograr un trabajo, al menos en términos de avances de los temas que finalmente son formales, procedimentales, pero que son muy importantes porque, como bien sabemos, los procedimientos condicionan los resultados y por lo tanto el reglamento es muy, muy importante. Sin perjuicio de eso, bueno, ha sido bien complejo, ¿no? Porque la verdad es de que estamos en un momento constitucional que en general, todos los expertos te dicen de que estamos haciendo o redactando una propuesta de nueva constitución en el peor momento en que se podría haber hecho, con elecciones parlamentarias, con elecciones presidenciales, que de todas maneras, que no me cabe ninguna duda, lamentablemente, que va a terminar igual influyendo de todas maneras en lo que es la redacción de la propuesta de nueva constitución en un periodo eleccionario finalmente. Yo creo que eso hace que los ánimos también estén mucho más caldeados de lo que debería. Y obviamente también como fue diseñado el sistema o el sistema electoral para efectos de la integración de la Convención Constitucional, hace que también sea muy difícil el diálogo, ¿ya? Acá existen distintas listas, como ustedes lo han podido ver. La lista del pueblo ha tenido una serie de problemas que yo creo que eran previsibles, porque claramente el sistema electoral proporcional que tenemos, en virtud del cual se elige a la Cámara de Diputados, se elige el Senado, y ahora también se eligieron a los convencionales constituyentes, es un sistema electoral que está pensado en una lógica de partidos políticos y no de pactos de independientes. Y obviamente que este pacto de independientes terminó distorsionando aún más, generando muchas, comillas, minorías, ¿cierto?, que hace que sea bastante difícil el diálogo. Me quedo, sí, la idea es que también vayamos conversando un poco, especialmente, bueno, para mí, que soy además profesora, es muy complejo ver que en la práctica no, en términos generales, no priman los argumentos y las razones muchas veces, sino que más bien la pauta se marca en una suerte de eslogan, ¿cierto? Mucho, ya lo conversaba en un almuerzo, de hecho, que teníamos con otros abogados, en la lógica pasa más bien no tanto por redactar normas, sino que más bien tratar de instalar ciertos eslogans. De hecho, muchas veces quienes somos abogados y quienes además somos en este caso profesores,
hablamos normalmente de manera muy formal, de manera muy jurídica, y recibimos muchas veces la reprimenda de algunos profesores constituyentes que quieren que lo que redactemos no esté en jurídico, que lo que hablemos no esté en jurídico, sino que más bien sean conceptos que evidentemente, como bien sabemos, ¿verdad?, son conceptos que en la práctica pueden terminar generando más problemas que soluciones a la hora de interpretar. Entonces, eso reconozco que ha sido bastante complejo. De los puntos positivos es de que, como les decía antes, por lo menos se ha ido avanzando. Yo creo que se ha ido entendiendo de que se tienen que generar ciertos avances que sean acreditables, pero estoy cautelosamente optimista de lo que viene, pero obviamente muy orgullosa, volviendo quizás a la introducción que hacía Pato, muy orgullosa de ser representante del lectorado, en este caso representante en la Convención Constitucional, en un momento tan importante y un hito histórico tan importante para el país. Siento profundo orgullo y siento además mucho orgullo de ser profesora de la universidad, como representante de profesora de la universidad, finalmente en la Convención Constitucional. Oye, Constanza, yo quiero volver después al tema de la tolerancia, de la falta de tolerancia, los momentos más duros, pero quería partir preguntándote, en esta convención, no sé, escuché por ahí, cerca de 90 de los 155 convencionales son abogados y abogadas. Deben haber unos 10 profesores universitarios, ¿no es cierto? De nuestra facultad están Rodrigo Álvarez y tú. Marcela ha sido profesora, yo he compartido alguna vez algún examen con Marcela Cubillo. Hay profesores de Valparaíso, ¿no es cierto? Está Jaime Baza, profesores de Talca, está Cristian Viera, del Austral, está Amaya Alves de Concepción, Agustín Esquella, en fin, quizás se me olvida alguno, ¿no? Y por otra parte están estos secretarios de las comisiones. Entonces la pregunta es, aunque todavía no entremos en el debate de los temas constitucionales, ¿tú dirías que se ha notado esta contribución, se siente de los profesores, de los académicos, de las mujeres y hombres de derecho? Y como te digo, en estos distintos grupos, los que son profesores, el tema del apoyo técnico que están dando los secretarios de la Cámara y el Senado, se echa de menos, no son escuchados. ¿Cómo miras el tema de la técnica y el apoyo técnico para el futuro con este contexto que te sintetizo? El tema, eso es un punto muy importante, Pato, porque el tema técnico es precisamente una preocupación central para lo que viene, ¿cierto? Algo va a salir de las comisiones temáticas, eso después tiene que ser armonizado en esta comisión de armonización que probablemente se va a aprobar, pero obviamente que el rol técnico que va a cumplir la Secretaría Técnica que está por disposición constitucional es extremadamente valiosa. Y hasta el momento los secretarios, que son básicamente funcionarios que han sido enviados de comisión de servicio por la Cámara y por el Senado, han prestado una ayuda invaluable en términos de la experiencia que tienen de tramitación legislativa. Acá se escucha mucho, ¿cierto?, muchas veces, de que existe una suerte como de resistencia, y creo que lo puedo decir con responsabilidad mayoritaria, de no parecerse a la Cámara de Diputados, o de no parecerse al Senado. Pero al final del día, esa es la lógica que se termina dando. Iniciativas, indicaciones, plazos para hacer indicaciones, redacción de informes, aprobación de esos informes que finalmente se llevan al Pleno. Entonces, de hecho, en el Pleno se da una cosa que es muy graciosa, pero los que tienen experiencia parlamentaria, bueno, los que no, dentro de la Cámara y el Senado creo que también tiene hora de incidentes, que es una especie como de espacio de tiempo que se deja al final de las sesiones para que cada uno comente algo que considere importante. Bueno, en el caso de la Convención Constitucional tenemos lo mismo, pero para no parecernos a la Cámara o al Senado, se llama hora de emergentes. ¿Ya? Pero al final del día termina siendo lo mismo, ¿no? Entonces, estos secretarios, que John Smock, que ha cumplido un rol muy importante, que está como secretario de la mesa, se ha terminado quedando, y los distintos funcionarios del Senado y de la Cámara se han terminado quedando porque sin duda, que de alguna manera esa resistencia inicial que había por parte de la mesa directiva o por parte de muchos constituyentes, terminó ganando finalmente la realidad, terminó ganando la experiencia.
Y en ese sentido, ese apoyo ha sido vital, ha sido muy, muy importante para que el trabajo vaya fluyendo, para que los comparados existan, para que la información esté bien hecha, para que los informes estén bien hechos, para que se dejen las constancias necesarias, para que se tomen bien las votaciones, porque la verdad es que lo que vivimos la primera semana fue un caos completo. Y ese caos completo se produjo precisamente porque no teníamos secretarios que de alguna manera ordenaran esto. Tanto es así que la primera votación que tuvimos fue una votación que se hizo en el Salón de Honor del Congreso, sin audio, sin votación nominativa, y ahí se votó ampliar la mesa directiva de 2 a 9, pero nadie supo cómo votó cada uno, no quedó constancia. De hecho, es tan viciada esa votación que no da los números 155, fue a mano alzada. Hay un funcionario que estaba contando cuántos votaron a favor de ampliar, cuántos votaban en contra, no se respetó lo que estaba en la tabla. Entonces, yo creo que eso en parte tenía que ver un poco con una lógica de querer sacar ciertos temas rápido, y también tuvo que ver con la lógica más bien de la inexperiencia. Entonces, yo sé algo que valoro, es que al menos la mesa ha entendido que necesita de esta experiencia técnica, que necesita de estos funcionarios de carrera, porque ayudan finalmente a que pueda haber un mayor orden y que se puedan cumplir de alguna manera, al menos, ¿cierto?, lo que esté en las distintas tablas y cuáles son los cronogramas, y ayudan al final del día a las comisiones a poder salir adelante. Entonces, el tema técnico es muy importante. Ahora, respecto del aporte de los profesores, yo te diría que ha sido importante, pero como es obvio, ¿cierto? Hay posiciones políticas, y esas posiciones políticas, por supuesto, que van a primar por sobre la parte más bien técnica. Y lo digo quizás lo encuentro lamentable, pero así es. Y de hecho es tanto así de que se han visto, por ejemplo, profesores que han estado en la comisión de ética y tienen una postura, de uno lee de alguna manera sus artículos previos, ¿cierto? Y son completamente distintos a la postura que se está planteando. Entonces, obviamente que lo político cumple un rol más que importante y prevalece por sobre la parte técnica necesariamente. Eso al menos desde mi perspectiva, desde mi apreciación. Oye, Constanza, y yo te conozco algo bastante, porque hemos compartido clases. Tú no quisiste ser alumna mía, pero te conozco bien. Siempre Entonces, me sacas un cara Pato Zapata, pero hacemos clases juntos y lo pasamos muy bien también. Mi pregunta tiene un supuesto, pero tú me lo podrás corregir. El supuesto es, como muchos estudiantes de la Católica y como muchos profesores de la Católica, hemos vivido en un medio de clase media, más o menos acomodado o menos acomodado, nos hemos movido en ciertos círculos profesionales, ¿no es cierto?, en oficinas de abogados, nos ha tocado trabajar con... Entonces, la pregunta que te quería hacer es la experiencia de compartir en esta convención con 17 compatriotas de escaños reservados. ¿Ah? Por eso te decía, no conozco quizá en tu experiencia de vida, quizá tú has vivido en el sur mucho tiempo y has tenido amigos y amigas, tú has tenido esa experiencia de trabajar y de conocer, pero voy a asumir que no es tanto, porque creo que es lo que uno normalmente encuentra en nuestro medio. ¿Se ha dado la oportunidad de dialogar, de conversar, o han sido más bien las peleas que hemos visto, donde apareces tú a veces como la villana, a los ojos de algunos, a los ojos de otros la villana es la machilinconao, y aparecen ahí confrontándose? Han habido momentos de conversación, de apertura ante un café, un sándwich. ¿Tú crees que se va a dar? ¿Han habido en las comisiones momentos en que tú has sentido que han podido hacer un link? ¿Crees que eso va a ocurrir o no? A ver, lo que pasa es que la posición, al menos que estoy yo, esto no es para nadie desconocido. Yo formo parte de un pacto, ¿cierto?, que Vamos por Chile, que somos 37 de los 155, y eso representa menos del cuarto. O sea, a mí cuando de repente me dicen, y me llama la atención y de repente me da risa, lo reconozco, me dicen, pero tú pretendes en el fondo obstruir y quieres obstruir, cuando uno hace un punto político, cuando uno marca una posición, ni siquiera... y yo le digo, muchas gracias por darme esa categoría, porque en realidad, ¿cómo voy a estar obstruyendo yo si entre los 37 no hacemos ni el cuarto? O sea, no es que no tengamos el tercio, no tenemos un cuarto. Entonces,
claramente existe una lógica, ¿cierto?, en que se sabe que los votos para poder tener una constitución, y esto voy a ser bien responsable con lo que voy a decir, una constitución de izquierda, están los 2/3. Entonces, no se necesita de este otro grupo, de estos 37, para poder lograr eso. Entonces, cuando tú partes de esa lógica, y es una cuestión que te la hacen saber permanentemente, entonces es muy difícil que existan los incentivos suficientes para generar estos diálogos que tú estás planteando y estos acercamientos. Ahora, obviamente una cosa es lo humano, ¿cierto? Y otra cosa distinta es los planteamientos que se hacen en la convención, en la comisión y en el pleno, ¿cierto? O sea, evidentemente las discusiones que uno puede tener pueden ser mucho más acaloradas en el pleno, menos acaloradas en la comisión, y eventualmente la que uno tiene fuera de cámara, en el fondo antes de que la comisión empiece, etcétera, por supuesto que es bastante más, con un tono bastante distinto. Ahora, que esos acercamientos impliquen diálogos para poder llegar a grandes acuerdos, por el momento eso no se ha visto. Y de hecho, los convencionales constituyentes de escaños que representan, ¿verdad?, los escaños reservados, han planteado una postura política bastante clara, alineándose 100% con el Partido Comunista. Así se han planteado las indicaciones, así se han planteado las votaciones. Entonces, más que representar en el fondo, de alguna manera, las distintas visiones, también se han planteado ilegítimamente ciertos puntos que son más bien políticos. No quiero generalizar en esto, pero al menos la experiencia que yo he tenido en la Comisión de Reglamento. Y existe, y esta nuevamente no voy a generalizar, y esto se ha dicho en entrevistas, así que yo no estoy diciendo nada fuera de o nada incorrecto, pero la coordinadora de mi subcomisión de reglamento, Rosa Catrileo, que es representante del pueblo mapuche, plantea, ¿cierto?, de que el concepto de República de Chile es un concepto invasor, es un concepto que genera la tensión, un concepto que hoy día, desde el año, corrígeme tú, Pato, que eres bastante mejor para la historia que yo, pero que desde el año, estamos ocupando desde 1822, el concepto de constitución política de la República de Chile o del Estado de Chile. Bueno, no existió piso en la comisión de reglamento, que uno podría decir que quizá una de las comisiones más serias, donde hay más abogados, más profesores, etc. No, o sea, perdimos esa votación por 9 votos a favor y, según recuerdo, 22 en contra, para agregar el concepto de República de Chile después de nueva constitución. Entonces es muy difícil cuando tú partes de la base que existen los buenos y los malos, quién tiene la verdad y quién no, y que también esto no se ve en una lógica de igualdad como se estimaba inicialmente, porque la idea, ¿cierto?, era de que pudiera tener una composición muy variada la Convención Constitucional, ¿verdad? Pero cuando entráramos a la Convención, estuviéramos en una situación de igualdad, la misma jerarquía, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y eso no está hoy día en la Convención. Hoy día hay una lógica por parte de ciertos sectores de revancha, de ver esto como una oportunidad de reivindicación y de revancha de un sector contra otro. Entonces, cuando eso pasa, es muy difícil poder generar espacios de diálogo. Es muy difícil poder generar ciertos puentes y tratar de tener conversaciones donde primen los argumentos y primen las razones, porque precisamente no se considera que somos todos iguales. Y esto no lo digo yo por decirlo, sino que se ve reflejada en las votaciones. Indicaciones propuestas que dicen que los 155 convencionales constituyentes somos iguales en jerarquía, rechazada. Indicaciones que dicen que tenemos iguales en el fondo derechos y deberes, los convencionales constituyentes, rechazada. Igualdad ante la ley como principio, o igualdad o prohibición de no discriminación arbitraria como principio general del reglamento, aprobado, pero excepcionando, ¿cierto?, los grupos invisibilizados o los grupos históricamente excluidos. O sea, es una igualdad media rara, ¿verdad? Una igualdad media, ¿verdad? Vemos las asignaciones, los escaños reservados tienen más asignaciones que los otros. Entonces, cuando tú te pones en una base donde no estás en una situación de igualdad y que tú no reconoces al otro como igual en términos de su argumento, de su opinión, de su razonamiento, es muy difícil poder generar diálogos y tender puentes. Y bueno, ahí podríamos entrar en una larga discusión, pero me parece, y es algunos de los que están con nosotros van a hacerte quizá la pregunta o el comentario, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti? ¿Cómo respondes tú a la idea de que esta igualdad que tú planteas, que es tan importante para el diálogo, ¿ah?, superior al otro, se ve afectada cuando un grupo se pone en una posición de superioridad moral, por supuesto, pero que también se vería afectada cuando un grupo goza o ha gozado
largamente de una posición de supremacía, de privilegio, en fin, de una posición de poder y frente a otros que han estado históricamente en una posición de exclusión y imaginación. Es esa tesis de que tendríamos que buscar conciliar la igualdad liberal. Tú hablas 5 minutos, Constanza Juve, yo hablo 5 minutos, Patricio Zapata, y no porque sea mujer va a hablar más o va a hablar menos, pero de una sociedad plural y la necesidad de ciertos reconocimientos, a ciertas experiencias. ¿Te hace algún sentido o crees que en verdad no corresponde? ¿Ah? Quizá, no sé, ¿cuál es tu opinión hoy día de que haya escaños reservados? Más allá de que fueron elegidas 17 personas que piensan A o B, la idea misma de escaño reservado o de paridad, vista la experiencia, porque esas dos instituciones son excepciones, ¿no es cierto?, a la igualdad liberal, la paridad y los escaños reservados. Tu balance de que tengamos paridad y escaños reservados. Eso. Sí, a ver, yo creo que ahí tú abordas dos cosas. Uno es un poco esta lógica que está detrás de la superioridad moral que tú planteabas, ¿cierto? De eventualmente grupos que siempre se han considerado como excluidos o no considerados. Eso, claro, o sea, obviamente que la lógica, o uno parte de la base de tener, primero de escuchar el argumento del otro y ver qué es lo que está detrás del argumento del otro. Y de hecho, eso es parte un poco de lo que debiera ser el debate de fondo, cuando se discuta si vamos a hacer un Estado plurinacional o no. ¿Qué significa eso? Un Estado multicultural, si van a haber derechos, por ejemplo, especiales, si va a haber una referencia en relación a los territorios indígenas especiales. Bueno, esa discusión se debiera dar en el fondo, ¿verdad? Las comisiones temáticas, pero no en términos de que dentro de la propia convención se genere esta situación de personas que se consideran superiores moralmente a otras. Y eso es lo que se está dando. Entonces, más allá de lo que esté detrás, porque está bien, ¿cierto? Como quienes son representantes de escaños reservados van a llegar con determinadas posturas políticas respecto a todos los temas, no solamente a los temas indígenas propiamente tal. ¿Tiene sentido esa discusión? Por supuesto que la tiene. ¿Es razonable poder plantearse y cuestionarse si queremos ser un Estado plurinacional? Por supuesto que sí. Pero establecer la plurinacionalidad como criterio en el reglamento, establecer el feminismo como criterio del reglamento, como principio rector, ¿eso es algo que le corresponde al reglamento? No. Establecer escaños reservados dentro de las propias comisiones y dentro de las subcomisiones, establecer escaños reservados, que los escaños reservados tengan que conseguir menos patrocinio o no conseguir patrocinios para poder participar en ciertas comisiones y los demás no. Entonces, la lógica de los escaños reservados, al menos desde la perspectiva del Congreso, cuando se aprobó esto, era precisamente tratar, comillas, de igualar la cancha respecto de quienes se encontraban en una situación desigual. Y se optó por esta acción afirmativa, ¿verdad? Escaño reservado. Pero una vez que uno ingresa a la convención, se entiende, ¿cierto?, que esa acción afirmativa fue cumplida. ¿Es necesario seguir ejerciendo acciones afirmativas dentro de la convención? Desde mi perspectiva, no. Desde mi perspectiva, creo que en la práctica no se cumplió con esa promesa, que era generemos situaciones de igualdad, porque esa es la lógica finalmente de la acción afirmativa, para que grupos que históricamente se han considerado excluidos o que no han tenido las mismas ventajas que otros, puedan presentarse y puedan ganar, ¿verdad? Y por eso tenemos esos escaños reservados. Bueno, pero la lógica fue mucho más allá, porque resulta que hoy día tenemos escaños reservados de las comisiones, escaños reservados de las subcomisiones, criterio de plurinacionalidad como principio rector de un reglamento. O sea, yo cuando planteé si es que dentro de los temarios o de los principios, uno podía decir, bueno, yo no creo que debe ser un principio la plurinacionalidad para interpretar el reglamento, ojo. Pero por último, dennos la opción, si Estado-nación o Estado plurinacional, ¿no? Ni siquiera la opción. O sea, ya está listo que es plurinacionalidad y se acabó, ¿no? Eso no lo comparto, ¿no? Mirando el balance desde ahora, o sea, mirándolo 2 meses después de que nos instalamos, algunos meses más desde que fue la elección, yo creo que el tema de los escaños reservados fue un gran error. Y creo que además la sobrerepresentación de los escaños reservados es tremenda. O sea, si uno va a experiencias comparadas, como por ejemplo la experiencia colombiana, corrígeme tú, Pato, pero entiendo que eran 5 o 6, tiene un 40%, 50% de población indígena, habían 5 o 6 escaños reservados de 200. Nosotros tenemos 17 de 155.
Corrígeme si estoy equivocado o estoy en lo correcto. No, más que corregirte, entiendo que eran 90 los convencionales en Colombia, pero No, claro. en Bolivia, perdón, en Perdón, Bolivia. te escuché En Colombia, Bolivia. disculpa. No, Ya. o quizás yo me equivoqué, pero en Bolivia, según recuerdo, eran 5 o 6 de 200. Nosotros tenemos 17 de 155, ¿no? Y ahora, o sea, y ahora estamos planteando tener más porcentaje incluso en algunas comisiones, pero no voy a entrar en ese detalle, pero creo que ahí fue un error, ¿no? Creo que fue un error el tema de la paridad porque está demostrado que la paridad de salida terminó perjudicando a las mujeres más que beneficiándolas, porque de hecho quedaron muchas mujeres fuera producto de la paridad. Y quedaron también algunas hombres dentro con pocos votos, dejando mujeres fuera con muchos votos, y quedaron mujeres dentro, las menos, porque esto perjudicó a las mujeres más que lo benefició, pero quedaron mujeres dentro con muy pocos votos. De hecho, nuestra lista, por ejemplo, en el distrito 14, uno de los distritos más grandes de Santiago, el de Talagante, Melipilla, el candidato hombre sacó 19.000 votos y la candidata mujer sacó 3.000. Y por paridad quedó fuera el de 19.000 votos y terminó ganando la de 3.000 votos. Entonces, para mí esa distorsión de la democracia es muy grave. Y creo que además esa distorsión que se terminó generando en términos de la representación es más grave aún para un órgano como este, que básicamente va a plantear cuál es la ley fundamental. Y le sumo un tercer punto adicional. Creo que fue muy grave el tema del Pacto de los Independientes, porque en la práctica se permitió competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos sin tener los costos de los partidos políticos. Entonces, eso terminó generando la idea, ¿cierto?, de que este independiente era una suerte como de neutral. Por eso había algunos independientes que eran independientes no neutrales, pero no es neutral. Entonces, finalmente terminaron generando alianzas sin tener los costos que tienen los partidos políticos, pero sí teniendo los beneficios que los tienen. Y eso terminó generando una distorsión completa dentro de la composición de la convención. Y yo no veo que esa composición de la convención sea Chile. No lo veo. Yo he recorrido Chile bastante, he estado en comunas pobres, rurales, o sea, yo represento un distrito que uno lo podría denominar privilegiado, pero me ha tocado estar haciendo prácticas y recorriendo distintos lugares y esto no es Chile. No es Chile la convención constitucional en términos de la representación. Ahí di algunas luces de por qué considero que eso no es así, pero podemos profundizar también un poco más. Oye, yo en aras de la reflexión, yo no voy a ser simplemente un entrevistador. Por supuesto que no, pues la idea es para que ir debatamos. abriendo, fíjate que me pasan dos cosas. Esto es más allá de la manera concreta en que se implemente esto y donde probablemente algunas decisiones reglamentarias son más que discutibles. A mí me pasa lo siguiente, la decisión que tomó un 80%, no solo por votar a prueba, sino que porque hubiera una convención de ciertas características, a mí me sugiere que para mucha gente, siendo que el producto es muy importante, ¿cuál es el producto? ¿No es cierto? ¿De qué calidad es la constitución que tú terminas presentando? La calidad de las reformas, eso es muy importante. El proceso también era muy importante. Que tenía que ser un proceso distinto al proceso con que hacemos habitualmente las cosas en Chile o a la forma en que habitualmente hemos hecho las cosas en Chile. Entonces, yo entiendo que ya a nivel de reglamento, antes que empecemos a discutir el fondo, tú quieras marcar la discusión con un sello, llamémoslo de igualdad, con perspectiva de género, con respeto intercultural, porque proceso y sustancia, ¿ah? Forma y fondo, no son universos completamente aparte, ¿no es cierto? La forma es muy importante para condicionar el fondo. ¿Ah? Las formas son relevantes. Entonces, a mí me pasa que mirando desde afuera, esta convención se parece más a Chile de lo que nunca se ha parecido a nuestra Cámara de Diputados, de lo que nunca se ha parecido Chile en nuestra Corte Suprema, nuestro Tribunal Constitucional, no sé, el elenco de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho de la Católica. A mí por lo menos me pasa que me resulta tan interesante que por primera vez en la historia de Chile, quien presida sea una mujer tan distinta al parámetro, digamos, esperable. ¿Te fijas? O sea, tú y yo, Constanza, estamos acostumbrados a que quien preside estas reuniones, probablemente un hombre de la edad mía, ¿ah?
que usa corbata, que habla de una cierta forma, que vive en Santiago, que estudió en cierto colegio, en cierta universidad, y no estoy haciendo populismo demagógico, estoy diciendo, así ha sido, así ha sido. Entonces, yo ahí discutiría contigo de que no se parezca más a Chile. Es bien complicado saber qué es lo que es Chile exactamente, pero y respecto a la paridad, solamente una reflexión. La gran votación que obtuvieron las mujeres, ¿hasta qué punto es consecuencia de que hemos trabajado con reglas que hacen más factible el triunfo de las mujeres? Cuando tú piensas que no vas a tener un crédito en el banco, de que el partido no te va a poner en un buen lugar, en el primer lugar de la lista, bueno, menos mujeres se animan, y hay algunas que lo han hecho, Evelyn Matei, Michelle Bachelet, y han tenido victoria. O sea, yo le dirigiría una observación crítica a tu comentario. ¿En qué sentido? Evaluar el resultado, en el sentido que hubo mujeres que hubo que bajarlas, porque habían tenido más votos, y hubo que subir hombres, como para demostrar que no era necesaria la paridad. Yo creo que omite la relación que existe entre reglas y comportamientos. Nosotros nos comportamos de un modo que está influido por las reglas. Las reglas que creamos incentivan y desincentivan. Llevamos 10 años en Chile generando reglas para que haya más participación femenina. El 40% para diputados, y ahora tenemos la paridad y tenemos más participación femenina. Yo no creo que no creo que no tengan que ver las dos cosas. Esa sería mi defensa de la paridad, ¿ah? Entendiendo que es un tema muy opinable y tú has sido muy coherente siempre, Connie, en cuestionarlo, ¿ah? Pero yo por lo menos quiero decir que pienso que fue un aporte importante en el proceso, ¿ah? Aún con este efecto que tú identificas. Pero bueno, déjame una última pregunta mía, para que después pregunte nuestro Está bien, no, público. pero déjame hacer una observación Ah, respecto de tu observación. por supuesto. A ver, yo di los datos de que quedaron mujeres fuera, si me corrigen acá, 11 mujeres, ¿no? Más o menos, 11 mujeres quedaron fuera producto del tema de la paridad. Nosotros ya teníamos la cuota de entrada, que era el 45% con el 55%. O sea, esa obligación en términos estaba. El tema de los incentivos también de los partidos de llevar mujeres teniendo que los votos valgan más. Vale más un voto de una mujer que un voto de un hombre, y el hecho además de que también le llega un incentivo al partido. Entonces, eso estaba. Y ya está instalado el tema de finalmente que las mujeres podían, o la estábamos llevando, por así decirlo. Yo creo que el tema de la paridad de resultado, yo no estoy de acuerdo con eso, no porque no considere que tiene que haber más mujeres. Yo soy mujer y de hecho a mí yo corría el riesgo en mi distrito de quedar fuera por paridad en algún minuto. Ese era el riesgo que yo tenía en el fondo, porque habían, comillas, mujeres potentes, hay hombres potentes, pero el grupo de mujeres quizá era más potente que el grupo de hombres. Pero yo no estoy de acuerdo con este tipo de mecanismos por lo siguiente, porque yo creo que una de las grandes victorias y conquistas de la democracia moderna son dos cosas. Sufragio universal, es decir, que la mayor cantidad de personas puedan votar, e igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. Y cuando vamos a la urna, la persona que tiene más, la persona que tiene menos, la persona que sabe más, la persona que sabe menos, la persona que se informa mejor, la persona que no se informó nada, vale exactamente lo mismo. Y lo que hace este tipo de mecanismo es alterar eso, y esa es la razón por la cual yo no estoy de acuerdo. Sí, bueno, tenemos una diferencia. Yo te diría, es de la esencia de la democracia que el voto sea igual y tenga el mismo peso en términos de la conformación política de la Asamblea. Cuando tú votas por personas, como en Chile, y no solo por ideas, efectivamente se producen distorsiones desde el punto de vista de las personas que son elegidas, ¿no es cierto? Cada vez que tienes un pacto, en Chile hemos tenido pacto desde el 90, a veces queda fuera gente que tenía menos votos. El sistema de paridad respeta la voluntad política, como tú recordaste, quedó fuera un hombre de Chile Vamos, entró una mujer de Vamos por Chile. ¿Ah? No entró alguien de otra idea política. Yo también he dado una pelea larga. Yo fui el que alegué, tuve el honor de alegar ante el Tribunal Constitucional para la cuota de candidaturas del 40%. Esto fue hace apenas 6 años atrás.
Y hubo un requerimiento de diputados y senadores de Chile Vamos que dijeron que eso era inconstitucional, de que hubiera una cuota de candidaturas. ¿Ah? Y me tocó alegarlo a mí, no hace 20 años, hace 5 años, y 7-3 el Tribunal Constitucional dijo que una cuota como esa era razonable, y era injusta, incluido el voto de Marisol Peña, profesora de nuestro programa. Entonces, yo creo que este es un proceso en que ha sido difícil cada logro, ¿ah? Y con distintos argumentos siempre ha habido resistencia. Yo me congratulo de ver una convención que tenga la mitad mujeres y creo que no ha sido casualidad. Y creo que si hubiéramos seguido con la inercia cultural, nosotros entre el 90 y el 2015 pasamos de un 3% mujeres a un 16% mujeres. A ese ritmo íbamos a llegar a la paridad en el 2072. Esa es mi convicción. A ese ritmo de progresión natural y espontánea, entonces haberlo empujado, haberlo acelerado. Ahora, quizá lo que estemos de acuerdo, Constanza, es que yo pienso que estas medidas no necesariamente se justifican como algo permanente. Al cabo de un tiempo, cuando tú rompes las inercias, tú sabes que las capacidades son iguales. Las mujeres no necesitan un subsidio, no son menos capaces, no necesitan una muleta en el largo plazo. ¿Ah? Pero primero hay que romper esos techos invisibles, y por eso yo estoy por la Corte Suprema paritaria en el mediano plazo, pero después de un tiempo ya no necesitas eso. Las mujeres juezas, hombres jueces van a mostrar su... No sé si estamos de acuerdo en la idea de transitoriedad, quizás tampoco estamos de acuerdo en eso. No, o sea, a ver, teniendo en cuenta que ya lo tenemos, estoy de acuerdo con la transitoriedad, pero esta cuestión es como el IVA. ¿Ah? Vamos a aumentar el IVA, el 15% transitoriamente, después 16% transitoriamente, después 18% transitoriamente, y vamos en 19%, yo no he visto cuánto el IVA ha bajado. Entonces, anda después a sacar este tipo de medidas más adelante, Pato, pero bueno, veámoslo. Pero por supuesto que estoy de acuerdo con que si la acción afirmativa ya está, esa acción afirmativa tiene que ser transitoria. Pero yo no tengo quizá el optimismo que tienes tú en términos de que esa transitoriedad se vaya a respetar. Oye, bueno, quedó claro que no pensamos igual en varias cosas. Y ahora sería entretenido, creo, que se puedan sumar con preguntas porque la idea, les recuerdo, es la experiencia en la convención, así que ofrezco la palabra. O no sé si Cecilia hemos tenido por escrito. Ahí veo a José Marcelo. Sí, también los invité por el chat para que pudieran hacer las preguntas, pero quienes quieren intervenir en forma oral no hay ningún problema también, así que... Perfecto. Adelante, José Marcelo. Está sin micrófono. Ahora sí. Ahí sí. Bueno. Constanza, de las primeras preguntas que te hizo Patricio al comenzar esta reunión, te preguntó de tu experiencia y el título de la reunión, y tú manifestaste estar optimista. A lo largo de lo que te he escuchado, cautelosamente dije, por favor no me quite eso porque si no... esa parte yo no la escuché de optimismo. Con mucha cautela, ¿no? Cautelosamente optimista, ¿no? Optimista no estoy, no, en ningún caso, pero cautelosamente podría ser. Porque a lo largo de tus alocuciones he escuchado reiteradamente que priman razones políticas por sobre razones de derecho, que hay primacía en lo político en muchos aspectos que se han tratado en las reuniones, de forma tal de que para nada comparto optimismo alguno. Y tal como tú dijiste, probablemente terminemos en una constitución política más que en una constitución de derecho. Esa es mi apreciación. De verdad, no espero nada bueno del resultado de la constituyente. Y entiendo que tu participación, por muy relevante e importante que sea, Constanza,
discúlpame que no comparto el optimismo. Perdona, si me permite complementar, yo tenía una pregunta muy parecida aquí, Gonzalo Smith. Constanza, cuéntanos un poco la parte del, aunque sea cautelosa, del optimismo. ¿En qué lo cifras? Tengo la misma inquietud que José, pero entiendo que, aunque esté calificado el optimismo, algo hay. Si nos cuentas un poco en qué lo ves, cuáles son los desarrollos positivos que tú puedes ver que se podrían dar. Eso, y si ves o compartes tú también la apreciación que uno o la ha tenido en conversaciones, he tenido la oportunidad de hablar con otros constituyentes, que la derecha está presentando un poquito dos caras o dos almas, ¿no? Una que fue a defender y otra que fue a pactar. Eso. Muchas gracias. ¿Hoy, Pato? Me parece que sí, son dos preguntas que tienen alguna conexión. Gracias por la franqueza. Así que, Constanza, adelante. Sí. A ver, yo a lo que me refería con cautelosamente optimista, quizá no lo dije con lo dije en un contexto, y ahí ese contexto es de que mirando la primera semana, donde básicamente no habían reglas, no había normas, no había nada, donde las votaciones se tomaban, como decía antes, a mano alzada, donde se entregaba la palabra sin ningún tipo de criterio, donde no había transparencia, digamos, respecto a eso. Ahora, en que al menos algo de orden hay, creo que la cosa ha mejorado en lo formal, en términos de armar una suerte de órgano, ¿ya? Eso no quiere decir de que yo estoy optimista respecto del resultado. No estoy optimista respecto al resultado. Yo creo que esto no va a terminar bien, no va a salir un buen texto constitucional, va a salir uno, pero no va a salir un buen texto constitucional que se va a judicializar mucho, donde finalmente vamos a tener un texto que no veo que finalmente es un texto que dé certezas, que dé seguridad en la práctica jurídica para efectos de tener un país que vaya a ser mejor, ¿no? Eso yo no lo veo, y no veo cómo eso podría lograrse. Si se logra, fantástico, pero yo no tengo un optimismo respecto al resultado. Quizás Pato también lo explicó un poco en relación con el proceso, o sea, la forma tiene que ver mucho también, y el fondo tiene que ver también mucho. Yo creo que hoy día la ciudadanía quizás está castigando un poco más a la convención porque se ha dado cuenta que el procedimiento, la forma en que se han hecho las cosas no ha sido buena. ¿Ha estado mejor? Sí, ha estado mejor que la primera semana, y por eso a eso me refiero con cautelosamente optimista, que de a poco quizás nos va inventando ciertas reglas que por lo menos vamos a ir respetando. Pero de ahí a ser optimista respecto al resultado, en ningún caso. Ahora, yo tengo una responsabilidad, porque yo fui electa como convencional constituyente buscando, ¿cierto?, en tratar de hacer lo posible para tener un buen texto constitucional desde las ideas y desde la perspectiva y desde las propuestas que yo tengo, y desde mi experiencia como profesora de Derecho Constitucional. Estoy hablando no siendo autorreferente, sino que respecto de mi rol. O sea, mi rol no es hacer que esto fracase. Eso no puede ser el rol de un convencional constituyente. El rol de convencional constituyente tiene que ser de que esto resulte, y ojalá de la mejor manera posible, o que quede, en mi caso, creo yo, lo menos malo posible. Y desde ese punto de vista, yo en la práctica uno tiene que seguir trabajando todos los días para hacer eso. ¿Ya? Y aquí lo conecto con la pregunta de Gonzalo. A ver, yo creo, o por lo menos sí, no sé, yo no veo estas dos almas de la derecha que quiera pactar y la derecha que quiera defender. A ver, hay cosas que yo creo que hay que defender, de las cosas que tenemos hoy día, ¿ya? Pero también creo que es importante proponer. Y es por eso que, por lo menos nosotros no hemos propuesto, y aquí hablo quizás vamos por Chile en general, pero fundamentalmente por el partido por el cual fuimos electos, por los independientes de este partido. Nosotros fuimos los primeros en presentar normas provisorias de reglamento, lo presentamos el mismo 4 de julio. El mismo día en que nos instalamos, presentamos esas propuestas, que nunca fueron discutidas. Fuimos los primeros que presentamos una propuesta de reglamento para poder tener un reglamento que nos rigiera mientras se estaban haciendo estas declaraciones políticas para pedir el indulto a los llamados presos de la revuelta. Nosotros fuimos los primeros que presentamos propuestas de reglamento, y tenemos propuestas constitucionales que son importantes y que van más allá que lo que dice la Constitución hoy día, y que tiene que ver con la defensa de las personas frente al Estado. Porque pareciera que muchas veces se nos olvida que la Constitución está diseñada para limitar el poder. Para eso está, no para dar más poder, es para limitar el poder. Y en ese contexto nosotros creemos en un empoderamiento ciudadano, creemos que tiene que haber un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado, que son cosas que hoy día en la Constitución no están y que consideramos que es importante que estén. Entonces no solamente ir a defender, sino que ir a proponer, ser propositivos siempre. Y esa es la razón por la cual
muchos, de hecho me ha pasado, que, bueno, a la Clarita que trabaja conmigo, que está acá, le toca verlo porque le toca ver también mucho mis redes sociales, que hay una parte de las personas que nos siguen que a veces nos dicen, ¿por qué ustedes no se van de la convención? ¿Por qué siguen validando o, comillas, dando legitimidad a este tipo de atropellos o este tipo de vulneraciones en la práctica de los procesos, de este salto a las reglas del juego? Bueno, porque no nos podemos ir. O sea, tenemos que estar proponiendo permanentemente y por lo menos dejando constancia, y esa es mi preocupación central, de dejar constancia de cada ilegitimidad, de cada vicio, de cada punto lo que considero que es un punto que tengo que estar en contra y que no me voy a dejar en la práctica intimidar por la masa o por la mayoría o tener miedo frente a eso. O sea, porque si es así, entonces no tiene sentido que yo haya salido electa. Entonces, de esa perspectiva, yo no sé si veo esas dos almas, yo creo que no. Yo creo que en general, al menos la centro-derecha ha sido bastante propositiva. Uno lo puede ver también en la cantidad de indicaciones que presentamos, por ejemplo, en la Comisión de Reglamentos, sin darle la lata, pero se presentaron 507 indicaciones. 100 de esas indicaciones eran nuestras. 100 de esas 507. Entonces, yo creo sinceramente que no puede haber dos almas. Quizás con eso también te doy mi apreciación, Gonzalo. Yo creo que tiene que haber una sola y esa alma tiene que ser siempre propositiva. Eso no significa rendirse, eso no significa transar en cosas que consideramos que son intransables, eso significa en la práctica proponer para que quede, o para por lo menos que quede constancia de que hubo personas que sí defendieron esos puntos y que sí propusieron esos puntos. Y con esto cierro. Te doy un ejemplo. En la Comisión de Reglamento, la semana pasada, nosotros presentamos como indicación para que dentro del temario los temas a abordar estuvieran las libertades, porque no estaban las libertades. No estaba la libertad de conciencia, no estaba la libertad de expresión, no estaba la igualdad ante la ley, no estaba el debido proceso, no estaba la libertad de enseñanza, no estaban, el derecho de propiedad no estaba, como dentro del temario de los temas a abordar. Nosotros hicimos una indicación para que todas esas libertades, libertad de asociación, derecho a reunión, todas esas libertades estuvieran dentro del temario. ¿Saben por qué nos rechazaron el temario? Porque nos mantuvimos firmes en que dentro de los temas a tratar sea el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que entre paréntesis están tratados internacionales. Y nos pidieron que por favor lo elimináramos, y no quisimos eliminarlo. ¿Por qué? Porque consideramos que es impresentable que ni siquiera se quiera discutir hoy día un derecho que está en tratados internacionales, como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. O sea, eso te digo que es propuesta, pero propuesta también con convicción de defender lo que tenemos que defender. Patricio, la pantalla 719228 había pedido la palabra también y hay dos preguntas en el chat después. Hola, ¿qué tal? Sobre el tema, ¿cómo se llama?, que discutieron al principio, de los escaños, creo que los escaños reservados es un tema que me preocupa bastante, porque como podemos ver, la gente entra a estas comisiones y entró a la Convención Constituyente de una manera diferenciada. Hay precedentes legales, por ejemplo, las leyes de Nuremberg en Alemania, cuando los alemanes nazis tomaron el poder, se dividió el Parlamento alemán en escaños raciales. O sea, literalmente ellos tenían escaños para gente de sangre pura, gente mezclada, judíos 1 y judíos 2. Lo que veo yo a nivel de los escaños reservados, especialmente bajo raza, porque literalmente los pueblos originarios son basados bajo raza, deja un precedente peligroso a la democracia chilena, ¿ya? Y además encuentro abiertamente ofensivo hacia el electorado, yo soy un simple votante, que nos consideren tan racistas y sexistas para tener que obligar estos escaños, porque piensan que uno no puede votar por una mujer, como se llama, indígena, uno no puede votar por alguna persona del LGBTQ. Entonces, creo que como ciudadano me ofende que piensen tan bajo de nosotros. Y don Patricio habló de la transitoriedad, lo cual el precedente de ley chileno, un ejemplo muy simple, son las contribuciones que pagamos. O sea, se pusieron esas contribuciones el año 60 y hasta el día de hoy se siguen pagando. Entonces, tocando el tema de la acción afirmativa, que hay este tipo de cosas, y la representatividad, encuentro que se están viendo actitudes extremadamente peligrosas
Y la otra cosa que no me cabe en la cabeza es por qué no hubo escaños reservados a gente con la competencia para poder entregar un buen producto. No me cabe en la cabeza que hubieran escaños basados en sexo, que es una cosa, una condición con la que uno nace, basado en raza, que son los pueblos originarios, pero no se armaron escaños reservados para gente que tiene efectivamente la competencia de haber estudiado leyes, ser abogado, para escribir una buena constitución. O sea, me sorprende que creo que hay 61 abogados en la convención. Creo que son más, son como 90. Son 90. ¿Cuánto representan? Representan un tercio de la gente que tiene competencias reales. Me hubiera gustado que hubieran escaños para gente con competencias. No sé, estoy planteando esto y es un tema que creo que no se ha conversado. O sea, yo personalmente tengo la desgracia de no caer en ningún escaño porque nací blanco, nací heterosexual, nací católico y yo lo veo reflejado en todo el gobierno, que para la gente como yo que tiene la desgracia de ser hombre y blanco, nos afecta en la posibilidad de tener becas, nos afecta la posibilidad de tener, ¿cómo se llama?, escaños reservados. O sea, básicamente están legislando contra nosotros y yo no tengo ninguna culpa. Así que me gustaría que abrir esta pregunta acerca de los escaños y la transitoriedad, especialmente a don Patricio, para ver qué opina él. Gracias. Gracias a ti. No tenía el... Estoy con una internet muy mala, por eso de repente me quedo congelado. Así que disculpen de antemano. Tu nombre no lo tengo, pero mira, mi reflexión. A mí me parece muy valioso que esté en la convención una mujer joven que representa al pueblo Rapa Nui, con un sistema de igualdad de voto estricto, puro y duro. Los 2.000 compatriotas Rapa Nui no entrarían en una convención de 155. Me parece bien que tengamos a representantes de pueblos cuyo número hoy día es bajísimo, en parte porque esos pueblos prácticamente fueron exterminados, como el pueblo Selknam. La Constitución es una ley, sí, pero también es un pacto político. Patricio, una pregunta. ¿Usted cree que no entrarían... ¿Me permites, por favor? Porque yo no estoy en un debate con usted, no estoy en un debate. Usted hizo una reflexión. Por eso, le pido, por favor, déjenme terminar mi reflexión y mantengamos el carácter de reflexión, que es la invitación que hizo el LLM UC. Así lo entiendo yo. Exalumnos, alumnos, profesores, invitados. Usted puede no estar de acuerdo conmigo. Fantástico. ¿Ah? Pero escúcheme. Gracias. A mí me parece importante, en lo personal, es lo que a mí me parece, que en un proceso constituyente, que no solo hace una ley, no solo una ley, sino que un pacto político. Esa es mi definición de constitución, es la que enseño a mis alumnos. Puedo estar equivocado. Estén todos los sectores que necesitamos que estén en un pacto político. A mí me parece que el pueblo Rapa Nui, por ejemplo, está siempre en una situación compleja por su origen, por su distancia física. Es importante que esté. Ahora presenta Tiare Aguilera, es muy poco. Pero no sé si eso es argumento paralelo con las leyes nacionalsocialistas. Hay democracias muy respetables. La Alemania moderna le garantiza escaños reservados a la minoría de habla danesa en Schleswig-Holstein. El Parlamento italiano le garantiza a los hablantes de alemán del sur Tirol, en Nueva Zelanda, en Canadá. Entonces, creo que poner el ejemplo de Alemania nazi es una manera de verlo, respetable, pero me parece que hay ejemplos que son menos horribles de lo que hace un sistema de escaños reservados. Esa es mi reflexión. Probablemente con Constanza tenemos algunos matices en ese punto con usted, y yo le agradezco que haya hecho su planteamiento. No sé si hay más preguntas, más temas.
dos preguntas para Constanza, Preguntas se las a vamos a Constanza. hacer para darle la oportunidad también a los demás que puedan, ¿no es cierto?, plantear su pregunta. Una dice que si está de acuerdo con el aumento de recursos para el funcionamiento de la convención y por qué. Y la segunda se la vamos a hacer al tiro, respecto del empoderamiento ciudadano que menciona, cuál es la idea que en contraposición se pretende instalar al derecho preferente de educar a sus hijos, o no hay ninguna idea y es solo oposición doctrinaria. Esas dos preguntas para Connie. Muchas gracias, Cecilia y Pato. A ver, respecto a lo primero, estoy en desacuerdo con el aumento de los recursos, y es así, son aumentos de los recursos. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque nosotros sabíamos desde la inscripción de las candidaturas, desde antes, cuánto iban a ser la remuneración, que es una cosa, que eso está en la Constitución, que son 50 UTM, y cuánto iba a ser las lucas que íbamos a recibir por asignaciones, porque eso estaba establecido en la ley de presupuesto del sector público de lo que quedaba del año, y se sabía que iba a ser cercano a 1,5 millones de pesos, ¿ya? Eso es algo que lo teníamos claro. Entonces, el hecho de hoy día de pedir un aumento, triplicar en el fondo las asignaciones, algunos decían que era como que estábamos haciendo campaña del terror porque decíamos que se nos había aumentado el sueldo. Nunca nadie dijo eso y eso no es cierto, además que está dispuesto por disposición constitucional. Nosotros recibimos 50 UTM. Pero las asignaciones también estaban claras, si bien no estaban en la Constitución, estaban en la ley de presupuesto y la triplicamos. Y eso, por lo menos, considero que, al menos de una falta de empatía tremenda con el país, en una circunstancia que estamos bastante compleja en términos económicos, en términos de la pandemia, después de octubre del 2019, la pérdida de empleo. Y yo creo que no corresponde el aumento de los recursos, y esa es la razón por la cual nosotros votamos en contra, y tratamos de minimizar las asignaciones lo máximo posible, tratar de meter algunos criterios técnicos, por ejemplo, en ciertos asesores, para que por último los asesores de la práctica fueran personas que pudieran ayudar en lo técnico de los convencionales constituyentes. Tampoco nos fuimos escuchados con respecto a eso. En fin, sí, no estoy de acuerdo. Y en relación con la segunda pregunta, yo creo que son dos cosas diferentes. Una, como propuesta del tema de empoderamiento ciudadano, tiene que ver directamente con lo que señalaba yo antes. Creo que sería bueno establecer derechos de las personas frente a la administración del Estado. Creo que no tiene que haber un intermediario para eso. Creo que se pueden hacer acciones, por ejemplo, judiciales o administrativas rápidas, de rápida tramitación, precisamente para que esos derechos sean ejercidos de manera correcta. Y acá les doy quizás un ejemplo práctico de lo que nos tocó en la campaña. Yo, en cada instancia que tenía de cabildo, reuniones conjuntas de vecinos, les preguntaba a todos los vecinos lo mismo. Les decía, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en instituciones públicas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Burocracia? ¿Peloteo? ¿No me van a solucionar el problema? ¿Paros? Prefiero de repente no ir y rascarme con mis propias uñas antes de ir a un servicio público porque no funciona, o porque están paralizados, o por cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos una propuesta integral en ese sentido, establecer la prohibición de la paralización, el principio de continuidad de los servicios públicos. Es un set de propuestas que van en esa línea, que tiene que ver finalmente con la defensa de las personas frente al Estado. Respecto al derecho de los padres, para el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, eso evidentemente que tiene que ver con la lógica de libertad que yo al menos represento. La alternativa a eso, más que una propuesta alternativa, es finalmente que ¿quién tiene el derecho del preferente de educar a los niños? ¿El Estado o los papás? Eso es, yo no veo que haya mucha alternativa a eso. Y en ese contexto, me parece que eso, si uno lo puede considerar como una defensa doctrinaria, yo creo que es un derecho fundamental que hoy día está en la Constitución y que está en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, tratados sobre derechos humanos, el derecho que tienen los papás de poder educar a sus niños. Entonces yo no lo veo como una defensa doctrinaria, sino que lo que veo es como una defensa de un derecho fundamental. Eso, no sé si Pato o Cecilia. Estás muteada, Cecilia. Sí, parece que hemos perdido a Pato, que tiene su internet un poco inestable, pero ya estamos sobre la hora, no queremos abusar
ni de nuestra querida Constanza, ni de nuestro querido profesor Patricio Zapata, que parece que abandonó la sala. Yo sé que por razones tecnológicas tiene problemas de internet, Pato, ya lo permanente, escuchábamos, sí, ya lo escuchábamos medio intermitente, así que, bueno, solo nos queda agradecerte, Connie, en realidad, por esta magnífica oportunidad que hemos tenido de escuchar con mucho respeto tu experiencia, guiado por esta conversación tan respetuosa, tan entusiasta y siempre tan fraterna que ha tenido nuestro querido profesor Patricio Zapata. Así que yo creo que por respeto también, ¿no es cierto?, al público y por supuesto a ti que has comprometido esta hora para conversar con nosotros, vamos a dar por terminada entonces nuestra actividad. Les agradecemos a todos su asistencia y por supuesto a Paulina González, que siempre está en la organización de todas estas actividades, a nuestro director, al ELEM, a los alumnos, exalumnos que veo por ahí. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Gracias, Connie. Chao. Muchas gracias a ti, Muchas Cecilia, gracias. Lelem, y a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Dios, muchas Que estén muy bien. gracias. Que tengan Chao. buen fin de Muchas semana. gracias a todos. Chao. Igual, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Constanza.